El Señor les bendiga y bueno, pues en esta ocasión les vengo a platicar la historia de Elías, un profeta de Dios grandemente usado, que llegó un momento en que tuvo miedo y depresión como nosotros hoy en la vida podemos tenerla por las circunstancias que vivamos, ya sea por enfermedad, situaciones económicas, problemas familiares, problemas con el esposo, con los hijos, en el trabajo, tantas situaciones que nos confrontan día con día. Esta historia viene en la palabra de Dios, viene en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Ahí viene toda esta parte que yo la voy a reducir porque es muy extensa. Dios manda a Elías en el capítulo 18, versículo 1, manda a Elías a ver al rey Acab, a decirle al rey Acab que va a llover, que le muestre el poder de Dios al rey Acab, porque toda esa ciudad, toda esa gente se había vuelto idólatra, adoraba todo tipo de dioses, tenían a la diosa Cera, tenían una cantidad de dioses, menos al Dios verdadero, al Dios real, a Jehová de los ejércitos. Ellos no, ellos solamente a una bola de dioses que tenían era lo que ellos adoraban. Entonces manda a Elías a decirle que va a llover y que se muestre a ellos. Elías entonces va y los reúne. Y entonces no solo le dice a Acab que reúna a todos los profetas que tiene, que eran muchísimos, los que habían 400 profetas que adoraban ídolos. Entonces le dice Acab, el rey Acab convocó a todos y los reunió en el monte Carmelo. Ahí dijo, pues vamos a ver qué Dios es más fuerte. Si el Dios de Elías, que es el Dios verdadero, o el Dios o los dioses de los profetas, los baales de los profetas, los que adoraban el resto del pueblo. Vamos a ver cuál es más poderoso. Y entonces los convocan en el monte Carmelo. Todos se acercaron, Elías le decía, acercaos a mí. Y les dijo que pusieran, ahorita les voy a decir en qué versículo estaba. Elías dijo a los profetas, en el versículo 25, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, ellos eran muchos. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego. Aquí lo que quería provocar Elías es que sus dioses y el Dios de Elías echaran fuego, sin que ellos pusieran lumbre, sin que ellos pusieran nada, a ver que fuera esa muestra del poder de Dios públicamente, a ver que Dios era el verdadero y el Dios poderoso. Y les dijo que hicieran eso, que cortaran el buey, que lo pusieran ahí, que pusieran piedras alrededor, y entonces que hicieran un altar. Resulta que los profetas de Baales, que eran 400, pues estaban haciendo sus adoraciones, ya saben, toda la cantidad de cosas, para, según ellos, llamar a sus dioses y que vinieran y prendieran ese fuego. Y resulta que llegó el mediodía y entonces Elías se burlaba de ellos. En el versículo 27 le decía, gritad en voz alta porque Dios quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. O sea, se estaba burlando de ellos porque sus dioses no aparecían por ningún lado. Inclusive se llegaron a cortar con cuchillos, a derramar sangre, gritaban y nunca llegó ninguna manifestación y nunca hubo nada. Entonces Elías le dijo al pueblo, les habló, ya que ellos hicieron todo y nunca apareció ningún fuego, les invitó a todos, acérquense. Y les dijo a todos que puso 12 piedras alrededor de donde estaba el animal de Elías y también hizo una zanja alrededor y le dijo que echaran ahí 2 medidas de grano. También les dijo que derramaran leña, que pusieran agua en esa zanja, o sea, que mojaran todo
para demostrar verdaderamente cuál era el Dios verdadero. Cuando llegó la hora del holocausto y el profeta Elías ya había mojado todo, había hecho una zanja con agua, o sea, verdaderamente era Dios quien se manifestó en ese momento. Y entonces le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió la leña, las piedras, el polvo, todo lo consumió, lamió el agua que estaba en la zanja, y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: verdaderamente ese es el Dios. Elías siguió haciendo milagros, oró por la lluvia, llovió. Pero cuando el rey Acab, en el capítulo 19, Primera de Reyes 19, va y le dice a su esposa Jezabel, que si ustedes leen la historia de Jezabel, era una mujer tremenda. El esposo hacía lo que la mujer decía y la mujer no era muy sabia. Entonces va y le dice a la mujer lo que había hecho él. Y entonces ella envía a un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Porque después de que hubo todo eso, Elías mató a los profetas porque era falso, eran mentirosos. Y así era la costumbre, que había que matarlos porque decían mentiras, porque no era verdad y tenían engañado al pueblo. Entonces estaba enojada Jezabel y dijo: yo te voy a hacer lo mismo que ellos, te voy a mandar a matar igual que a ellos. Pero ¿qué creen que pasó con todas esas maravillas y todas esas grandezas que vio Elías? Porque vio muchas grandezas. Vio caer fuego del cielo. Lo alimentaron cuervos. Sin tener nada, él lo alimentaron cuervos que mandó Dios. O sea, él vio la grandeza del Señor. Sin embargo, se atemorizó, como muchas veces nos suele pasar a nosotros cuando tenemos una situación y hay quien se deprime y se tira a la cama y dice: no quiero saber nada, no quiero saber nada, porque ven tan grande el problema, pero no ven que hay un Dios que es mucho más grande, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que nunca nos abandona, y que a pesar de que yo sigo con el cáncer, yo sigo creyendo en ese Dios de poder, en ese Dios que me ha sustentado hasta el día de hoy. Pero Elías se metió en esa cueva y dijo: no, empezó a decirle: Señor, es mejor que me mates, es mejor que me muera. O sea, se sintió chiquito. Después de que vio la grandeza del Señor, él se vio nada. Él se vio perdido, él se vio muerto. Entonces se metió en la cueva, como les dije, y vino Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo. Él se justificó. ¿Por qué se había escondido? Porque dice que su pueblo se había alejado de él. Y él le dijo: sal afuera y ponte en el monte. Y Jehová, pasaba un grande viento, pero en el viento no estaba Jehová, no estaba Dios. Luego hubo un terremoto, en el terremoto tampoco estuvo Dios. Pero luego hubo un silbido apacible, lento, precioso. Y entonces Elías se cubrió el rostro, porque ahí sí estaba Dios. Y entonces le vuelve a preguntar: ¿qué haces ahí en la cueva? Y es lo mismo que hoy nos dice Dios, es lo mismo que hoy te dice Dios. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí refundido en ese lugar? ¿Qué haces refundido en ese vicio? ¿Qué haces refundido, temeroso, como si lo que tuvieras no tiene solución? Aún el cáncer para mí tiene solución, porque yo confío y creo en un Dios de poder. Y tú confíes en ese Dios de poder, que Cristo Jesús ya pagó en la cruz de Calvario todo absolutamente. Pecado, enfermedad, todo absolutamente. Y que cuando nosotros clamamos a Él, Él sigue inclinando su oído, Él sigue escuchando nuestro clamor. No veas el problema gigante, ve más bien al gigante
que vence los problemas, que es Cristo Jesús. Elías salió de la cueva porque el Señor le dijo, ve y vuélvete. O sea, ¿qué haces aquí? Era un escogido del Señor, además, que había hecho grandes cosas, que el Señor le había mandado, que el Señor lo había usado. Sin embargo, él se atemorizó ante una mujer que le mandó un mensaje diciendo que lo mataría, que le mandó un mensaje y él entendió que ya no había ningún profeta, ni nadie más que él solo. Realmente ni siquiera vio opciones, ni siquiera vio si había más profetas buenos que lo pudieran ayudar, ni siquiera vio sobre todo al Dios de poder, nada. Él se atemorizó, se deprimió. Y es lo que pasa cuando la gente cae en depresión, en ansiedad, cuando la gente cree que ya no hay alternativa. Y si hay alternativa, siempre voltea a tu alrededor, ve que siempre hay opciones. Ve que tenemos por quién luchar, primero por uno mismo, luego por nuestra familia, que tanto nos ama. No te sientas sola, no te sientas solo. Sal adelante, pero nunca vas a poder solo, nunca vas a poder con tus fuerzas. Siempre tiene que ser de la mano de Dios. Así que te comparto esta historia de Elías, está en Primero de Reyes, capítulo 18 y 19, ahí viene mucho más extenso, explicado todo lo que pasó, que yo traté de resumir, y donde nos muestra que así como Elías se metió en una cueva, nosotros muchas veces nos metemos en esa cueva cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo ante las circunstancias de la vida, que nos aterrorizamos. Pero tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios maravilloso, que si tú le abres tu corazón y lo invitas a entrar a tu vida, vas a empezar a experimentar cosas extraordinarias y maravillosas, como tener paz y gozo aún en medio de la tormenta. El Señor te bendiga.